Muy bien, vámonos a nuestra entrega del día de hoy en la serie Hombres de la Biblia. Ya estamos llegando al hombre número 29 en esta serie que ya comenzó hace algunos años, la dejamos interrumpida por ahí, pero estamos retomándola. Pero la realidad es de que va a seguir recordándonos muchas instrucciones, alertándonos sobre muchas actitudes, muchos pecados y enseñándonos a que, aunque vivimos a veces más de 2000 años de distancia, pues sirve para los días de hoy, sirve hasta nuestras fechas. Ajá. Y pues vamos a comenzar. Otra vez comenzamos como lo hemos hecho en los últimos Shabbatot. ¿Quién será el siguiente hombre? Voy a empezar a hablar de sus características. Porque por un lado vemos un hombre diligente, vemos un hombre esforzado, vemos un hombre valeroso, vemos un hombre activo, un hombre que es seleccionado para tener un cargo sobre mucha gente, para poder representar a la autoridad terrenal, en este caso, ¿verdad? Aunque la autoridad terrenal pues ha sido puesta por la autoridad celestial. Y este hombre, y es algo de las cosas interesantes, miren, ¿qué importa lo que hagas en tu vida? Lo que te esfuerces, ¿qué importa tus títulos, tu diligencia, tu inteligencia y todo esto? Que incluso te puedan aplaudir los hombres. ¿Qué importa si sé usar cuántos programas, o sé usar esto o lo otro? ¿Qué importa si te sale bien el tejuino? ¿Qué importa todo eso? Cuando en la Biblia a lo que el Eterno le importa es y cómo fue delante del Eterno. Esa es una cosa que vamos a ver en este hombre, como en muchos. Realmente, cuando vamos, por ejemplo, a la Escritura, a hablar de esos varones, por ejemplo, no sé, en la época de los jueces o en la época de los reyes, al Eterno no le importa cuántas hazañas hiciste, te va a importar al final. Y es que así dice, ¿hizo lo bueno o hizo lo malo? ¿Cierto? Eso es algo muy interesante porque aquí vemos a este hombre. Ahorita les voy a dar más detalles. Este hombre fue encargado de mucha gente, fue muy diligente y le toca un episodio del pueblo de Israel crucial y de pronto le toca comparecer delante del pueblo como alguien importante, pero que llega un momento en donde no sabes por qué, se da un desliz y es el origen del desastre para toda una nación. Bueno, aquí están poniendo Salomón ya hemos hablado de él, es más, vamos a lo mejor hablar después más detalles, pero todavía no llegamos a, no es él, no es él. Y es que se parecen las historias, ¿verdad? Pero qué interesante, porque este hombre era un don nadie, aparentemente. ¿Eh? ¿No? No, aparentemente era un don nadie, era un X hombre que por sus características, su entrega, su esfuerzo, es seleccionado para un cargo importante, pero después viene a ser el representante de un reino. Ya están todos aquí opinando, ¿no? ¿Quién será? ¿Les doy más detalles o ya vamos al...? Ok, este hombre... pensé que iban a empezar allá afuera con ruidos, ¿no? Este hombre, otra vez, realmente en la escritura, finalmente se le ven todos sus pecados, se le ven sus errores, ¿verdad? Se le ven sus decisiones. Ah, y por cierto, algo interesante. Ayer yo les mencionaba que este hombre finalmente es un prototipo en el pueblo de Israel y de toda la gente de lo que inicia como la apostasía y vamos a hablar de él porque hizo al pueblo de Israel desviarse totalmente, dejar Jerusalén, dejar el servicio del Eterno, dejar las peregrinaciones a Jerusalén e irse a los ídolos.
y optar por nuevas festividades. Sí, ya lo están poniendo aquí. Nada más y nada menos que Yarobam. Yarobam en hebreo, que significa el pueblo contenderá, traducido a nuestras Biblias latinas como Jeroboam, así es. Hoy vamos a hablar de Jeroboam. Vamos a poner aquí, ahí está, ya de una vez, ¿verdad? Aunque en YouTube se va a ver luego el título y le van a decir, este está hablando de nada, ya, vamos a ver, ¿verdad? Bueno, su nombre en hebreo es Yarobam y significa el pueblo contenderá, se peleará. Y sí, es el hombre que cuando se habla de él, pues lo primero que piensas es, el que hizo 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betlehem, nada más y nada menos, y instituyó festividades nuevas, prohibió a los israelitas ir a Jerusalén, es el inicio de la división del reino, por supuesto, es la consecuencia de los pecados de Salomón, pero tiene su historia, ¿ok? Vamos a ir a revisar todo lo que se habla acerca de él, porque su vida está llena de muchos acontecimientos. Él tiene que exiliarse, por cierto, a Egipto, y es protegido en parte por el faraón Sisac, que es el que, por cierto, en la época de Roboam, 5 años después de que comienza a reinar Roboam, después de la división del reino, viene, que era, por cierto, eran aliados, habían hasta emparentado con Salomón, porque Salomón tomó una mujer egipcia, la hija de este faraón, si no me lo recuerdo, si estamos hablando del mismo, pero eran esas fechas, y al final terminó invadiendo Jerusalén, robándose los tesoros del templo, y Jeroboam, ahora sí que siendo protegido por Sisac, y después entra otra vez y un montón de cosas, ¿ok? Vamos a ir viendo eso. Dan y Betel, en los lugares donde estaban estos ídolos. Y bueno, está rodeado, Yarobam, que es Jeroboam, está rodeado por personajes, por supuesto, nada más y nada menos que Salomón. Y ahorita vamos a ver la historia con él, porque Salomón lo elige, como ya mencioné hace rato, lo elige como un hombre valeroso, como un hombre entregado, trabajador, dirigente, un hombre con cualidades que cualquier rey quería tener, ¿verdad? Que estaba dispuesto para el reino, para trabajar para el Eterno, para ser un buen instrumento en la logística, en la guerra, en el trabajo, en todo, de tal manera que es puesto como jefe de las tribus del norte, especialmente por la tribu de Yosef, que era una tribu importante, que hablaba de una historia importante, y es que él, pues finalmente era efrateo, dice la escritura, aunque esta expresión, no necesariamente efrata, él era de la ciudad llamada Sereda, ciudad de la tribu de Efraín, obviamente pues de Yosef, aunque ellos Yosef como tal no tenía tribu, estaban sus 2 hijos, Efraín y Manasés, ocupaban buena parte y fueron finalmente la cabeza de las tribus del norte. Él era efraimita en este caso, y fue un hombre muy importante que Salomón eligió y que al final de cuentas pues lo quería matar. Salomón, cuando se entera que iba a ser parte de las consecuencias de su pecado, lo asesinar. Por eso es de que él huye a Egipto y allá ahora sí que le dan asilo político, ¿verdad? En Egipto, y empieza todo este problema, ¿no? Pero bueno, por ahora vamos a ir a leer todo lo relacionado a Jeroboam, ¿verdad? Porque pues es el hombre cuyas características finalmente quedan en el olvido, por muy diligente, trabajador, esforzado y todo lo que fue. Finalmente en el libro de los Reyes, ¿verdad? Aparece como un hombre que fue
un rebelde, ¿no? Que guió al pueblo, aunque el Eterno le mandó, por cierto, ¿verdad? A un profeta, primero a Ahías, el profeta que le dijo que iba a ser parte del reino, que iba a quedarse con 10 tribus. ¿Verdad? Después le envía a un otro profeta llamado Ido, ¿verdad? Para decirle, ¿sabes qué? Has pecado, y si no andas bien delante del Eterno, entonces te va a ir mal. De hecho, la profecía de Ido sobre Jeroboam es una profecía muy tremenda, porque habla, no, fíjense qué interesante. Ido es un profeta que también, por cierto, termina su vida en un desastre, porque recibe indicaciones del Eterno para ir al norte, decirle específicamente a Jeroboam lo que tiene que hacer y regresar por otros lugares sin detenerse, y comete el error de desviarse entre la gente de Jeroboam y muere acechado por un león. Es una de las cosas que dices, este profeta, ¿qué le pasó? ¿No? Perdió en su propósito. Digo, hizo al principio todo lo que tenía que hacer, pero murió de una forma que tú dices, no es posible, un profeta de tal calibre, ¿no? Pero este profeta le lleva a Jeroboam la noticia de cómo va a terminar su familia, cómo va a terminar él, y este profeta profetiza cómo va a acabar el reino del norte en el exilio, llevado lejos de su tierra, dice, más allá, dice, del Éufrates. Qué interesante. Una profecía dada, y estamos hablando de más de 200 años de distancia, pero ya desde entonces ya se sabía que el reino del norte finalmente, por causa de Jeroboam, iba a pecar gravemente, y todo esto iba a concluir en la deportación de las tribus del norte. Qué interesante. Bueno, ponen aquí la raíz, efrateo, efratí, capacidad fructífera, gentilicio de efraimita. Así es. De hecho, en el libro de Ruth y en el libro de los reyes se usa de forma distinta. A veces se usa para un efrateo de Efrata, de Belén, Efrata, y a veces o regularmente se usa para los efraimitas. Así es, para los que son de la tribu de Efraín. Ajá. Bueno, en este caso el indicio tiene que ver con que era de la tribu de Efraín, de la ciudad de Sereda, ciudad efraimita. Bueno, vamos a leer lo correspondiente en el libro de los reyes, en el primer libro de los reyes. Déjenme poner, a ver dónde está, aquí está, el Ishort. Y vamos a comenzar en el primer libro de los reyes. Aunque hay datos de él en el libro de las crónicas, no vamos a entrar en otros detalles más lejanos o cosas que vivió él en su reino, sino ir cómo se origina, a dónde aparece su vida, ¿verdad? Su participación. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, está lo que se conoce ya como las dificultades y la apostasía de Shlomo. Ajá. ¿Qué aparece en Primera de Reyes 11 en adelante? Bueno, lo que le pasó a Shlomo, lo que él hizo, ¿verdad? Dice que tomó a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, etcétera, etcétera. Que por cierto, Shlomo, ya de por sí, Shlomo es hijo de una mujer que había sido ilegítima de David, ¿verdad? De Bethsheba. Ya sabemos la historia de David, ya sabemos de este pecado, de todo lo demás. ¿Y qué se podía esperar de Shlomo? Porque Roboam era hijo de ¿quién? Era hijo de una amonita. Se llamaba la mujer Naamá, amonita, es decir, Shlomo entre sus esposas tomó una amonita, una idólatra, por supuesto, pagana, que da a luz a Roboam, ¿verdad? Y es que aquí dice, vean, tomó mujeres extranjeras, de Moab, Amón, ahí está, las amonitas, edomitas, de Sidón y Eteas. Y bueno, aquí vamos a comenzar, ¿verdad? Con esta parte, cuando ya era viejo, dice, sus mujeres inclinaron su corazón a sus dioses. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo abominable. Imagínense lo que veía
Roboam y Jeroboam también, ¿no? Porque Jeroboam ya era parte de su reino. Hizo Salomón lo malo delante del Eterno, no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, vean, ídolo abominable de Moab, a Moloch, de Amón, etcétera, y sus sacrificios, pasó a sus hijos por el fuego, bueno, todas estas cosas. Y dice, y le habían mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, dice, en el 9, y se enojó el Eterno contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Eterno, Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que el Eterno le mandó. Y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí está. A tu siervo. ¿A cuál siervo? La pregunta aquí es, ¿quién es este siervo? Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y el Eterno suscitó a un adversario a Salomón, Hadad de Domita, de sangre real, el cual estaba en Edom, por cuanto David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Bueno, aquí viene algo sobre Hadad, que fue, escapó. Bueno, esto es parte de la historia de Shlomo, en donde empieza a suscitar enemigos a Shlomo para empezar a debilitarlo y a empezar a meter controversia en su reino. Pero lo que nos va a interesar a nosotros está, a ver, dice, y fue adversario de Israel todos los días de Shlomo. Fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Aquí está hablando de otros enemigos. Y aquí está en el 26. ¿Qué es lo que pasa con Shlomo? El Eterno empieza a suscitar enemigos. Y lo más interesante es de que su siervo Jeroboam, hijo de Nabat, dice aquí, ¿verdad? De Frateo, Efraimita, de Sereda, siervo de Shlomo, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Jeroboam alzó su mano. El Eterno hizo también que se levantara en contra de él, obviamente pues por todo lo que estaba pasando. Y vean cómo fue esto. Dice, la causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, vean, aquí están sus características, era valiente y era un hombre esforzado, era diligente, era obediente, estaba al pie del cañón, como se dice. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de Joseph. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino al profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con bueno, aquí dice capa, ¿verdad? No vayan a pensar que es la de Superman, ¿no? Cosas de estas, ¿no? Tampoco es talit. Si ustedes van al hebreo, no es talit tampoco, ¿verdad? Esta palabra tiene que ver con una prenda, o en este caso con un manto que usaban, pues como ya lo habíamos hablado, todo Israel usaban este tipo de prendas, son las que usaban para el desierto, para dormir, para cubrirse, para andar de aquí para allá, para ponerlo de almohada, etcétera, etcétera, ¿no? Porque luego se cree que era que el talit y que todo, el talit babilónico, ¿no? Nada que ver. Adicional a esto pone aquí Jimena, su mamá se llamaba leprosa, fíjense nada más el nombre, ¿verdad? Leprosa. Y pues cómo no, ¿verdad? Y dice, se lo encontró el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una nueva vestimenta, y estaban ellos dos solos en el campo. Preguntan aquí un manto, bueno, no necesariamente, la palabra no hace alusión a manto, es más, vamos a recordar la palabra, se los voy a poner aquí en hebreo. Dice, estaba cubierto con una salma, ahí está la palabra, no es talit, para que no vean, ay, trae su talit, ¿verdad? Ahí está, un vestido, vestido, capa, ropa, vestido, vestidura. Salma está hablando de una vestimenta, pues, ¿no? Es como traer una ropa nueva, ¿no? Ahí está, para que no
vayan a decirles a alguien, ay, ya ves el talid y rabínico, y era de franjas negras y traía los tzitzit. No era eso. Era su vestimenta nueva. Bueno, vamos al punto importante. Dice, y este estaba cubierto con su vestimenta nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo el Eterno Elohim de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Shlomo, y a ti te daré 10 tribus. Imagínense la escena, el siervo de Salomón, el más diligente, el encargado de los reinos del norte, de toda la casa de Yosef, es decir, Efraín, Manasés y las tribus que le rodeaban, se encuentra un profeta y le dice, ¿sabes qué? Por los pecados de Salomón, su reino va a ser dividido y tú vas a ser rey de las tribus del norte. Imagínense la impresión. O sea, no era cualquier cosa, no era de que, oye, mira, vas a ser el alcalde de tal pueblito. No, es el rey de Israel, o sea, el rey de Israel. Porque básicamente así se le llamó, el reino del norte al rey de Israel, a la mayoría de las tribus. E incluso aquí se le dice, Roboam nada más se va a quedar con una, que era Benjamín, o sea, él era de la tribu de Judá y nada más se Adrián. Imagínense la información, o sea, que estaba llegando, voy a ser rey de Israel. Porque más adelante el Eterno le dice, si tú andas en los caminos de David, dice, te voy a establecer a ti, te voy a tu descendencia. O sea, realmente el Eterno se fija en él, ve un hombre esforzado, valeroso, valiente, diligente, trabajador, inteligente, todo, o sea, todas las características, este puede ser un rey. Conoce la logística, conoce los caminos, las carreteras, los campos, dónde llegar, cómo llegar, sabe todo este conocimiento. Este hombre es importante. Y el Eterno le dice, si tú haces las cosas bien con mi siervo David, yo te voy a reafirmar tu reino, te voy a establecer. Cuando la realidad es de que ahí es donde viene la pregunta, entonces, espérame, ¿cómo? ¿En dónde patinó que cayó? Luego cayó. Luego fue un desastre. Y ya veremos que puso su confianza en sí mismo, en sus miedos, en sus temores y no en el Eterno. Bueno, a ti te voy a dar 10 tribus, le dice. Él tendrá solamente una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, han servido a Astoret, dios de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Y cabe recordar, importante esto, un paréntesis, en la vida de Shlomo el pecado fue tan grave que solamente por el amor que tenía el Eterno a David le permitió esto. Nada más por eso, si no, lo hubiera arrasado todo. Pero dice, nada más por David y obviamente por la promesa de la simiente santa, se le deja esta pequeña luz y lo mantiene ahí. Bueno, 35, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. ¿Qué les parece? Y si, vean, y aquí va, y si prestas oído a todas las cosas que te voy a mandar, y andas en mis caminos, y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Shlomo, vean, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Bueno, permítanme, porque ahora aquí ya entraron a... No me había fijado, ¿verdad? Ahí están molestando en el...
en el chat. A ver, ahora no hay colaboradores que ayuden. Permítanme hacer aquí un... Déjenme ver dónde están. Bueno, vamos a quitar esto. Bueno, hay quién sabe quién entró ahí a molestar, ¿no? Bien, dicen por acá, ¿cuánto deben guardar nuestro corazón en los caminos de nuestro Abba para a la vejez no tomar decisiones permisibles? El hombre más sabio de la tierra fue enceguecido y desvió a la idolatría. Así es. Bien, no vieron los chats ustedes que estaban ahí, ¿no? ¿Verdad? No sé por qué no aparecieron. A mí me aparecieron. Bueno, ya los borré. Quién sabe qué está aquí, ¿verdad? Bueno, importante. Lo primero que aprendemos de Jeroboam es esto que ya dijimos al principio. Al Eterno no le importan tus logros, cómo subes y bajas las escaleras, cómo haces tu trabajo, cuánto diligente puedes ser, cuánto esforzado y valeroso, porque a la hora de que te pone en tu vida responsabilidades, o una esposa, o un esposo, o hijos, o una casa, un hogar, y te dice, ahí te va, él no le va a interesar, ¿verdad?, lo que te esfuerces y lo tanto que sudes. ¿Ah? A él le va a interesar si andas en los caminos del Eterno, de él. Si andas en sus caminos, si haces lo recto, ¿verdad? Si guardas sus mandamientos, si sirves al Eterno, y no nada más hacerlo por hacer, porque escúchenme esto, una cosa es de que, bueno, si ya lo que tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿no? Porque la Escritura dice, me vas a servir, pero con alegría de corazón. Porque ¿de qué sirve también ser unos robotcitos obedientes, aceptar todo? Tampoco no significa nada. Lo importante acá es que le sirvas y le sirvas con alegría, como dice la Torah. Lo primero entonces que Jeroboam nos dice es, al Eterno no le interesa cuántos logros terrenales y cuántas capacidades puedas desarrollar. Eso no le importa a él. A eso le importa en el mundo, le importa a la gente. Allá afuera le importa a ellos porque ellos sí te van a reclutar y te van a hacer un esclavito, ¿verdad? Y ahí te van a chupar y te van a quitar todos tus recursos, tus fuerzas, tus años, hasta que seas viejo, ahí ya te van a decir, ¿sabes qué? Ya no sirves, ya, vámonos. Pero el Eterno te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste de tu vida con mi instrucción, con la santidad y con el temor al Eterno? Número dos, eso es lo primero que vemos de Jeroboam. Número dos, cuando él pone responsabilidad en tu vida, ¿cómo la tomas? Cuando de pronto ya ves y dices, creo que de donde me ha sacado, cómo me ha limpiado, de donde me ha traído, es muy importante cómo vas a reaccionar. Si vas a reaccionar con temor, si vas a consultar al Eterno, si vas a decir que sigue, cómo le hago, porque el primer error, yo creo, que tuvo Jeroboam es, ¿cuál ven ustedes aquí que es el primer error que tuvo Jeroboam? A ver, porque el Eterno estaba haciendo cosas con Salomón, y una de las cosas que hizo es Jeroboam. En el momento que Salomón se entera que su siervo se le va a rebelar, porque el reino se va a dividir, lo quiere matar. ¿Y qué hace este hombre? Patitas para que las quiero, dicen en México, ¿eh? A correr a Egipto, ayuda a Egipto, ayúdame a salir. Protégeme, cuídame, guárdame. Mi Egipto, Sisac, Faraón. El primer error que hizo es no buscar al Eterno. Ahí estaba Ahías, oye Ahías, pues dime qué hago, ¿no? Sí, o sea, Salomón me va a perseguir y ¿qué hago? Fíjense, si hubiera sido un hombre que más allá de todas sus características y atributos hubiera sido temeroso, lo primero que hubiera dicho, ok, si el Eterno me va a hacer esto, pues Salomón no me va a matar. Algo va a ser el Eterno. Si el Eterno cuidó a David de las persecuciones de Saúl, pues ni modo que no me proteja a mí del mismo Salomón. O como también Samuel, que estaba a punto de ungir a David,
¿Está prendido todo? Creo que sí, ya está prendido. ¿Y el de abajo también? Sí, bueno. No sé si ya se escucha. A ver. Me recordó, a ver, ya. A ver. Habla fuerte. Ah, sí, ya. ¿Sí, ¿verdad? Digo que esta parte se me hacía muy similar a cuando Samuel, pues, también tenía miedo de ser asesinado por Saúl, Sí. a la hora de que iba a ungir a David, y le pide al Eterno, realmente le dice, oye, pues, me van a matar, ¿cómo le hago? No? En vez de irse a lo mejor a esconder, no sé, al desierto, lo que sea, pues no le dijo el Eterno, pues, me va a matar. Y realmente el Eterno sí da instrucciones ahí, o sea, y da instrucciones específicas para, ahora sí que, pues, evadir realmente la amenaza del mismo Saúl. Pero pues aquí sí es como que, no, pues voy a Egipto y no preguntó nada. No preguntó Fue nada. de su propia... De su propia iniciativa, ¿no? Exactamente. Y primero su temor, ¿verdad? Dice la escritura que el amor, hablando del amor al eterno, dice que ahuyenta todo temor. Es decir, lo siguiente que Jeroboam nos enseña es que cuando ya hemos servido al eterno, y ese es el gran problema del activismo. En las iglesias, por ejemplo, y perdón que otra vez tome el ejemplo, ¿verdad?, de estos lugares, porque yo lo vi, puedes estar muy activo, puedes hacer mil cosas, pero a la hora de la prueba, lo primero que hace las personas fuera de sus sistemas o cuando ya están en la cuerda floja, es ir al mundo, es refugiarse en el mundo, es buscar lo que el mundo te ofrece, es conseguir algo en el mundo, es excluirte y en vez de buscar al eterno en tu vida, en tu hogar, te vas al mundo y quieres regresarte allá. Jeroboam eso hizo, lamentablemente. Y además, esto trajo otras consecuencias, porque imagínense, llega Jeroboam, el hombre importante de Salomón, en el reino del norte, y llega a Egipto. Lo primero que le dice Sisac es, ¿y ahora a ti qué te pasó? ¿No que eres acá hombre fuerte de Salomón? No, pues me quiere matar. ¿Cómo que te quiere matar? Pues vente, bienvenido acá y a ver, vamos a ver. Es decir, porque 5 años después que Roboam comienza a reinar, viene Sisac e invade Jerusalén y se lleva los tesoros de él. ¿Qué quiere decir? Que ya había una traición doble de Jeroboam, ya había conspirado, ya había ideas locas en Sisac, ya seguramente confió también en Sisac, Jeroboam, y a lo mejor pues fue parte de la misma apostasía, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto trae una cadena que también es un castigo a Roboam cuando él ya está reinando, cuando llega Sisac. Pero Jeroboam, lamentablemente, toma la decisión incorrecta. Y eso es un ejemplo para nosotros, como especialmente para los varones, ¿no? ¿Qué vas a hacer en el momento que veas la responsabilidad, las situaciones, la dificultad, la prueba, el desconcierto de alguna cosa? ¿Qué vas a hacer? Refugiarte en Egipto, ir hacia Egipto, buscar a tus amistades, buscar en tu trabajo, buscar en el mundo, buscar en las cosas de esta tierra, buscar en lo que te ofrece este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Eso o consultar al Eterno? ¿Verdad? Porque aquí hay de dos. ¿Verdad? O buscas al Eterno o te vas tras el mundo. ¿Verdad? Y lo que hizo Jeroboam, pues finalmente es correr hacia el mundo y buscar ahí refugio, ¿no? Y es que evidentemente pues Salomón tenía todas las credenciales y él siendo todavía el rey, pues podía hacerlo, pero como dicen aquí se repitió la historia de David, ¿verdad? Pero él hubiera hecho, ¿sabes qué? Padre, protégeme, guárdame, si tú me quieres como un gobernante en tus tribus del norte, voy a consultar al profeta, voy a recibir indicaciones de él y de alguna manera tengo que sobrevivir. Eso es lo que pudo haber pensado, ¿verdad? Adelante. Yo también aquí veo algo muy, ¿cómo se puede decir? Que se ve mucho la condición del ser humano, porque lo que hizo aquí Jeroboam me suena mucho. A ver, mueve el otro botoncito donde dice. Aquí. Ajá. A ver. Allá. A ver. O sea, creo que no. No, ¿verdad? Bueno, a mí me recordaba un poquito, y de hecho es algo muy común en el ser humano, como tú dices, recibe una responsabilidad, viene obviamente una amenaza, y Sí. yo creo que lo que reaccionó fue en base a sus emociones, Sí. en base, porque muchas veces así reaccionamos, o sabemos a lo mejor la adversidad, y las emociones pues salen. Claro. ¿Sabes? Y yo creo que lo más razonable, o sea, hablando de la razón, la contraparte de la emoción, pues era recurrir al mismo profeta que le dijo,
esta responsabilidad te va a ser dada. Y es lo que como seres humanos siempre optamos, ¿no? O sea, siempre nos dejamos llevar, o más bien eh, estamos más propensos a la emocionalidad que al raciocinio. Sí. Y realmente razonó en base a sus emociones y no en base a lo que el Eterno había puesto en él, que era pues, simplemente el llamado para ser rey. ¿Y para qué? Claro. Sobre todo. Sí. Sí, y sobre todo el miedo, ¿no? Aquí pone algo muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, Miriam y Joseph esperaron la indicación del ángel, ¿verdad? Cuando viene el asunto de Herodes, ahí sí les dice, el momento de ir a Egipto es para refugiarse, y ya se les dará indicación de cuándo y a dónde regresar. Abraham, también el Eterno le dice, desciende de Egipto, cuando había hambre, ¿verdad? Tenía un propósito. Joseph, lo mismo. Entonces, hay episodios en donde definitivamente se espera la confirmación del Eterno o la guía del Eterno. Pero hay episodios como este en donde parecen más que sale huyendo por temor, se refugia en Egipto, en el rey de Egipto, porque hasta aparece el nombre de Sisac. Y lo curioso es de que 5 años después de que comienza Roboam, pues viene este ataque de los egipcios, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que aquí son muy importantes. Entonces, la segunda cosa y enseñanza para nosotros es cómo vamos a recibir las responsabilidades que el Eterno nos pone y cómo vamos a actuar. Aquí el temor, las imaginaciones, como dice Ernesto, las emociones y todo eso son nuestros peores enemigos. Lo más importante aquí es el temor al Eterno antes que el temor de los hombres y las cosas que puedan pasar acá, porque Él lo tiene todo en control. Y lo otro es esperar que Él nos guíe, ¿verdad? Esperar que Él nos guíe. Buscar el consejo del Eterno, así es como dice aquí Rosa Muñoz. Jeroboam pudo haber dicho, bueno, ahí está Ahías, él me dijo todo esto, voy a consultar a Ahías y decirle qué hago, ¿verdad? Mientras, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿O cómo me escondo? O lo que sea. O si voy a Egipto, ¿cómo le hago, no? Para refugiarme. Y bueno, lo malo es de que seguramente, porque lo que vemos después es de que cuando regresa, pues ya regresa con esta actitud y en el primer momento, pues apostata, ¿no? Bueno, vámonos al siguiente capítulo, vámonos al 12 y vamos a ver lo que pasa más adelante con Jeroboam. Y aquí ya entra la participación de Roboam, porque ya muere Salomón, y muere Salomón, y entonces obviamente pues van a darle el trono a su hijo Roboam, que por cierto pues es el producto de una unión apócrifa también, bueno, hablando de que no estaba permitido, ¿verdad? Y no es de que fuera un rey espurio, ¿verdad? Recibió el reino de Jerusalén, de Salomón, pero obviamente pues imagínense, era de una mujer amonita, pagana totalmente, Naamá, cananea, pero finalmente pues recibe el reino él, ¿no? Primera Reyes 12, Roboam fue a Shechem porque todo Israel había venido a Shechem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, vean, ahí estaba refugiándose, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle, vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros y te vamos a servir. Le dice Jeroboam con todas las tribus del norte a Roboam, échanos la mano, sé más ligero y te vamos a servir. Aquí viene una actitud de que, ok, aquí viene otra cosa, ¿verdad? Que Jeroboam se le ocurrió, ¿verdad? Y es entablar una comunicación con lo que el Eterno ya le había dicho. Va a ser el rey del sur, se va a encargar de una tribu, tú vas a tener las 10 de arriba. Otra vez no consultó al Eterno, no fue con el profeta, no le dijo que ella murió, ahora cómo procede, qué es lo que sigue, qué es lo que tengo que hacer. Obviamente también esto lo usa el Eterno para seccionar el reino. Entonces vienen ellos, ya sabemos la historia. Él les dice, Roboam les dice, váyanse 3 días, regresen, después les voy a decir. Roboam pidió consejo, ya sabemos a los ancianos que estaban, él decidió por escuchar a sus cuates de la juventud, pidió consejo a los jóvenes, ¿verdad? Incautos, y además lo que hizo es, ¿cómo se dice? Todos tenían la misma inclinación y el mismo libertinaje. Imagínense como jóvenes, ¿no? Como jóvenes. ¿eh? ¿Qué aconsejan? Y a los jóvenes dice, bueno,
¿Cómo aconsejan ustedes que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así vas a hablar a este pueblo que te ha dicho esas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les vas a hablar. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Fíjense nada más. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey ya lo había mandado, diciendo, vuelvan al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio del Eterno para confirmar la palabra del Eterno. Había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Aquí está, también el Eterno lo usó finalmente para eso. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Ishai. Israel, vámonos, cada uno a sus tiendas. Básicamente aquí se desentendieron. Evidentemente lo que estamos viendo es, este hombre no nos va a favorecer para nada, va a duplicar nuestras cargas. Así que, ¿qué tenemos ya con el hijo de David? ¿Qué tenemos con este reino? Cada quien váyase a su casa. Provee ahora en tu casa, David dice. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá, en Judá todavía. Y el rey Roboam envió a Adoram, este era el siervo de Roboam, que estaba sobre los tributos, y obviamente pues lo primero que va a hacer Roboam, imagínense en un estado como el que era Israel en aquella época, en donde la gran mayoría del territorio estaba en el norte, y también la mercancía, ¿verdad?, en la parte del Mediterráneo, del norte, con todos los demás pueblos, pues eran unos ingresos bastante considerables. Pues lo primero que hace Roboam es, voy a enviar a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Ahí les va a Adoram, les va a cobrar los impuestos, todos los tributos, cáiganse con lo que les corresponde. ¿Y qué pasó? Cuando llega a Israel, que lo apedrean. Órale, vámonos. Ándale, se cortó el internet, ¿verdad? Vamos a dejar poquito aquí. Bien, vamos a continuar con la grabación. Perdón por las interrupciones aquí del internet. Bien, digan al vecino que se va. No, los vecinos no. Bueno, vamos a continuar y cualquier cosa, por favor, se reincorporan. Voy a tratar de seguir transmitiendo, ¿ok? Bien, vamos al siguiente episodio. Bueno, vamos a tener que irnos rápido para ver que no nos vaya a causar problema acá. Bueno, entonces los siguientes sucesos continúan con ya una rebelión directa del pueblo de Israel. Por ahí están poniendo el chat. Fue una protesta, ahora lo que está pasando igual en nuestros países, ¿verdad? Viene un gobernante que no lo quieren y le protestan, ¿verdad? Le dicen no, le hacen huelga, el cacerolazo y todas estas cosas. Y lo mismo pasó en Israel, pero esto sí fue violento, ¿no? Porque viene Roboam y bueno, quieren mandarles ahí al cobrador de impuestos, lo reciben en Israel y lo apedrean y es una reacción violenta y obviamente pues ¿qué es lo que hace Roboam? Pues escapa, dice. Entonces Roboam se apresuró a subirse a su carro y huir de Jerusalén. Fíjense nada más, y es que todo estaba ahí dividiéndose, ¿no? Y bueno, ya el 19, así se apartó Israel de la casa de David hasta el día de hoy. Así se apartó. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Aquí está el momento clave, cúspide de Jeroboam. Sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá.
Y cuando Roboam vino a Jerusalén, y aquí es algo interesante, vean, porque ni siquiera la de Benjamín, solamente la tribu de Judá siguió a Roboam en realidad. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, sí es cierto, dice Jimena, cobarde, ¿verdad? O sea, primero el tipo con sus amiguitos, no, que sí, les voy a cargar la mano, y cuando ven que los israelitas le matan al cobrador de impuestos, sale corriendo, ¿verdad? Como cualquier insecto, ¿verdad? Es asustado. Bueno, aconteció que oyendo todo Israel, bueno, le hicieron rey, y dice en el 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Ahora sí, va por su ejército, a hacer volver al reino Roboam, hijo de Salomón, pero vino palabra del Eterno a Semaías, varón de Elohim, aquí nuestro profeta, que viene y le dice, ¿sabes qué? Dice Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho el Eterno, no vayan ni peleen contra sus hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, órale, para que no anden ahí de revoltosos. Porque esto lo he hecho yo, dice el Eterno. Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volvieron y se fueron conforme a la palabra del Eterno. Y ya estaba Roboam con todas las ganas de someterlos, ¿verdad? Y ya iba con un gran ejército. De hecho, hubo un pleito más adelante con un nieto de Jeroboam contra el reino de Roboam y se agarraron en una guerra sangrienta. Y sí, ahí sí el Eterno estaba del lado de Judá y sí los vencieron y hubo una gran pérdida en el reino del norte, ¿verdad? Pero al final, de ahí en adelante fue todo eso, división, pleitos entre ellos, complot con las naciones, traiciones, a veces estaban bien, a veces se peleaban, estaba un relajo todo. Y bueno, vámonos ahora sí a esto, 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Shechem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Vean, aquí viene otra vez el temor. Aquí viene ya, después de todas las características buenas que pudo haber tenido Jeroboam, traía algo en su interior que era la falta de confianza y de búsqueda al Eterno. Otra vez, ¿cuál fue su problema? Su emoción, sus sentimientos. Siento que, han escuchado a las personas, yo siento que, y todo, puros sentimientos, puras corazonadas, ¿verdad? Corazón de pollo y todas esas. Y aquí es el gran problema. Una cosa que hemos aprendido en la escritura, por medio del Eterno, directamente de Jeremías, que el corazón es engañoso, perverso, más que todos los males, dice, o sea, el corazón es un problema en tu vida. Si te dejas llevar por las corazonadas, siento que, y las emociones, y empiezas a construir castillos en el aire, y empiezas, ¿verdad?, con paranoias, y el eclipse, ya saben, como ayer hablaba un tipo, ¿verdad?, que ahora el eclipse, que ahora que no sé qué, que ahora el papa, que la estatua de Baphomet, y que no sé qué, y todo es paranoia, y todo te causa susto y terror, y vas a empezar a correr, a panicarte por todo. Pues aquí está anticipadamente, aquí te digo que aquí están los efectos. Aquí están los efectos. ¿Qué es lo que dice? Jeroboam dijo, en su corazón, en vez de que hubiera pensado con la mente, donde está el ruach, antes de dejarse llevar por el corazón, y pensado, y ok, ¿ahora qué sigue? Sí, ciertamente el pueblo, aquí hay un problema, todo esto, voy a buscar al Eterno, voy a ver qué dice el Eterno, voy a consultar al profeta, qué es lo que tengo que hacer, porque evidentemente el Eterno ha escogido Jerusalén, ahí son las festividades, ahí es la peregrinación, ¿cómo le voy a hacer? Aquí va a haber un pleito, pero ya está el reino dividido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces se dejó llevar, ¿verdad?, por sus emociones. Y número 1, ¿qué dice mi corazón? Número 2, ¿cómo va a reaccionar? Y lo primero que piensa es, el reino se va a volver a la casa de David. Tengo que evitarlo. 27, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Eterno, estaba el templo de pie en Jerusalén,
porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí. Ya estaba con paranoia, me van a matar, me van a perseguir, este pueblo se va a rebelar, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, pidió consejo, en vez de buscar al profeta, buscar al Eterno, buscó a su gente. De hecho, más adelante dice que puso sacerdotes según su parecer de él. Hizo el rey 2 becerros de oro. Vean, ¿a quién le pidió consejo? Yo creo que los más paganos que encontró por ahí, porque lo primero que le aconsejaron es, ¿sabes qué? Hazte 2 becerros de oro para que el pueblo se entretenga ahí y no vaya a Jerusalén. Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. ¿Saben cómo se llaman esos 2 becerros de oro? Navidad y Año Nuevo Gregoriano. No se crean. Pero bueno, lo que quiero ya, porque estamos en estas fechas decembrinas, paganas, saturnales, y me acordé de este hombre, por lo que quiero hablar también además y transmitir es esto. Cuando el sistema religioso, desde antes de Yeshua y posterior a Yeshua, a los creyentes, sobre todo hablando de Constantino, porque Constantino es el linaje más directo de Jeroboam, digo, es pagano y todo, pero es la misma idea, es para que no vayan a buscar la Torá, las festividades, para que se olviden del Shabbat, les voy a hacer 2 becerros de oro. Navidad y el domingo, ¿verdad? O el domingo y Año Nuevo y Navidad, todo eso. Esta es la idea pagana, rebelde, libertina, de decir, ¿sabes qué? Olvídate de la Torá, olvídate de la ley, olvídate de los mandamientos, olvídate de Shabbat, olvídate de las fiestas, son de los judíos, empiezan con su, que es legalismo, que no sé qué, y vienen todos estos religiosos y empiezan a crear nuevas fechas, nuevas ocasiones, nuevos ídolos, nuevos nombres, nuevas esto, nuevos lo otro, Semana Santa, voy a poner aquí, y qué es lo que hacen para que no regresen. Porque al final el Eterno había puesto su nombre a su autoridad en Jerusalén, que ya sabemos que Jerusalén física tampoco funcionó, también Judá fue peor que Israel, pero es la escena que todas las naciones o toda alma experimenta en su vida, y hemos sido parte de eso, porque nosotros, al menos yo, crecí en un sistema en donde ya estaba impuesto el sistema de Jeroboam. Ya no era ir a Shabbat, era ir al domingo. Ya no era las festividades santas, ya era todo el calendario grecorromano, ¿verdad? Paganizado. Ya no era todo lo que dice la Torá, sino todo lo que dice el sistema de Jeroboam por medio de la Iglesia Católica y por todas sus hijas rameritas, ¿cómo se llama? El protestantismo cristiano evangélico. Ya era haber dejado todo lo que es la instrucción e irse tras los Baales. Y esto fue lo que hizo Jeroboam. Por eso es muy importante hoy, yo lo quiero mencionar porque este es el origen de la desviación, de la apostasía, de irse del lado que no es. Así es como ponen acá también, ¿verdad? Y le pusieron a los judíos también, en vez de la Torá, cambios rabínicos, y les pusieron Purim, y les pusieron Hanukkah, y les pusieron más cosas, y también se desviaron. Y sus miedos, así es como dice Maylin, sus miedos a morir y a ser objeto de persecución o rechazo, desprestigio, etcétera, le lleva a una estrategia totalmente equivocada, ¿verdad? Separar al pueblo del servicio del Eterno, como dicen aquí, para aferrarse en vez de la palabra Eterno a sus ideales, y pues viene a causar todo el mal de Israel. Vamos a ver más adelante cómo termina todo esto, ¿verdad? Pero bueno, dice, le dieron consejo, hizo consejo, y el mejor consejo que le dieron y que él aceptó es esto, hacer 2 becerros de oro. Y va con el pueblo y les dijo, ya mucho tiempo han subido a Jerusalén, ya todo este tiempo. Aquí están tus dioses, oh Israel. Fíjense nada más. Aquí están tus dioses, los cuales, y añadió la cosa, podríamos decir, más perversa, todavía les hace ídolos y luego les dice, estos te hicieron salir de Egipto, estos te liberaron. Imagínense, y por otro lado, el pueblo que secunda la torpeza de este hombre, ¿verdad? Que, o sea, ustedes pueden pensar
como a los israelitas se les ocurrió decir, amén, aleluya, el Señor dijo, ¿cómo es posible? Pudieron haber pensado que esos becerros los habían sacado de Egipto. Bueno, definitivamente que no, pero estaban tan metidos también en el paganismo, por lo que había causado Salomón, que obviamente dijeron, claro, esos son los ídolos que nos sacaron de Egipto. Y se conformaron todos ellos, ¿no? Pero, obviamente, Jeroboam era una pieza importante, porque en el momento que él lo postuló, todos los demás se fueron tras la corriente, ¿verdad? Que ya sabemos que es la borregada, ¿no? Dice en el 29, puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a servir delante de uno hasta Dan. Hizo también cosas sobre los lugares altos, se hizo, vean, puso ministros de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Que eso es muy importante, porque fíjense que Constantino, que es una sombra de Jeroboam, les dijo, se acabó la Torá, se acabó el Shabbat, se acabó las fiestas bíblicas, les vamos a poner ídolos, la cruz de Tamuz, les vamos a poner nativitis, todo esto, la Trinidad, todo esto, y además quitó a los hebreos o israelitas que traían el conocimiento de la Torá y el conocimiento de la enseñanza de Yeshua, y puso de entre los paganos a nuevos líderes en el siglo IV que empezaron a enseñar todo lo que es el mismo, ¿verdad? Todo lo que Constantino estaba trayendo del paganismo. Lo mismo hizo Jeroboam, lo mismo hizo Constantino. Es decir, fue como el hito antes de y después de. A partir de Constantino, que fue igual que Jeroboam, empezó a tomar ministros de entre los paganos y a ponerlos como si fueran sacerdotes, ¿no? como si fueran, y lo hizo Jeroboam también en su época, agarró de entre el pueblo a la gente que él quiso y los puso como sacerdotes en vez de los hijos de Leví. Que obviamente los hijos de Leví no iban a estar ministrando en el becerro de oro, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es, este es el comienzo de la gran apostasía para el reino del norte, que es una figura de toda la cristiandad. Es una figura de toda la cristiandad. Ya no son nuestros enseñadores, los discípulos de Yeshua, que eran hebreos. Ya no es nuestro Mesías. Ya no es la Torá, ya no es el Shabbat, ya no son las festividades. Ahora es Constantino, ahora es el domingo, el Dominis Day, ahora es la Trinidad, ahora es Semana Santa, y con los años y con el tiempo pasó todo esto, ¿verdad? Todo este paganismo. Y helos ahí, toda la cristiandad, y estoy hablando del Vaticano, estoy hablando del lugar de adivinación, Roma, la Iglesia Católica y todas sus hijas, nietas y bisnietas, cristianas, evangélicas y protestantes. Lo siento quien se ofenda, pero lamentablemente están siguiendo las mismas pisadas de lo que hizo el pueblo de Israel con Jeroboam. Al seguir las mismas pisadas todos estos de Constantino. Sus nuevos becerros de oro es el pino de Navidad, ¿verdad? Y el Dominis Day. Y añádele más Año Nuevo de Janus, añádele Semana Santa, añádele el Día de Cupido, añádele todo esto que ya conocemos y que lo vimos, añádele teologías, filosofías de la declaración positiva, de todas estas cosas son becerros de oro, sus vacas sagradas que puso el sistema religioso para decir, la gracia lo es todo, olvídate de la ley. Fíjense nada más. Qué interesante, pero la historia se vuelve a repetir. La situación incluso hoy día es más grave, ¿verdad? Porque ya la gente, aún usando la Biblia, no van al Elohim de Israel, no van al Mesías verdadero, sino que van a todo su sistema. 32, entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne, vean, en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta que se celebra en Judá. O sea, en vez de Sukkot, el mes séptimo, él dijo, ahora va a ser el mes octavo, y órale, a celebrar. ¿Qué es esto? Una actitud y una sombra profética del paganismo que todos los paganos del siglo IV, incluso del siglo II y III, hicieron con todos los creyentes. Dijeron,
se acabaron las festividades del Eterno, se acabó el Shabbat, ahora les vamos a poner nuevas fiestas. ¿Eh? ¿Qué? De Jeroboam, sí, en el mes octavo a los 15 días, dice. Ajá. En vez de Sukkot, porque en la Torah está, porque dice, hizo fiesta. Ajá. Dice conforme a lo que se hacía en Judá. O sea, lo que está diciendo es, en vez de Sukkot, nosotros vamos a celebrar nuestra fiesta, ¿verdad? Y obviamente para los becerros, ¿no? Que fue en el mes octavo, a los 15 días. ¿Ah? Y era para contrarrestar, simplemente lo que estaba esperando Jeroboam era, en vez de que se vayan en el mes séptimo a celebrar Sukkot, pues se queden aquí un mes más, en el octavo, y celebramos la fiesta para los becerros, ¿no? A ver, lo vamos a ver Y no sé si te fijas, ambos son movimientos políticos para permanecer en el reino, o sea, en el poder. Constantino para mantener al imperio unido y Jeroboam para mantener a todos unidos, pero en su propio reino. Sí, cierto. Es correcto lo que dice aquí Ernesto, algo que vemos en los pueblos hasta el día de hoy comenzó así. Y algo que hacen los reyes, y justamente el Eterno lo había dicho en la Torah con anticipación, cuando tengas un rey te va a hacer como él quiera. ¿Y qué es lo que hace Jeroboam? Pues para mantenerlos dentro de su reino, dentro de su margen, pues les empieza a dar pan y circo. ¿Va? Pan y circo. Órale, ahí les van las fiestas que yo les voy a decir, se va a hacer así, va a ser así, va a ser asado, y los mantiene con temores, con márgenes religiosos, con política, con cabildeos, voy a pavimentar sus calles, voy a ponerles luz, voy a hacer... Es lo mismo hasta el día de hoy, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, Jeroboam, si se fijan, igual Constantino, como dijo aquí Ernesto, Constantino hizo lo mismo. Por mantener el reino, el imperio, por mantener el estatus quo y todo lo demás, pues empezó a hacer sus márgenes y obviamente pues toda la gente pagana pues le gustó eso. No imagínense el paganismo queriendo conocer de la fe hebrea y resulta de que les dicen pues ahora fíjense que nació Jesús el 25 de diciembre, ¿no? En su momento cuando fue declarado desde el imperio ya disque sacro romano, pues toda la gente le encantó porque ya era fiesta de por sí pagana, ¿no? Así que fue instituida para ellos, ¿no? De esta forma, volvemos la gran apostasía y vemos el inicio de lo que iba a ser el reino de Israel, la gran pérdida para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Dice en el 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. Fíjense nada más. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar a quemar incienso. Fíjense nada más esta escena. Él subiendo a quemar incienso en el día que él había señalado, en el mes octavo, todo Israel canta. Es como cuando salen de Egipto y está ausente Moisés y ven todos los israelitas paganos, van y empiezan a decir, este Moisés ya no va a bajar, ¿y ahora qué hacemos? Hazte un ídolo a Aarón, le dicen a Aarón, y Aarón, está bien, lo presionan y de pronto, tarán, salió un becerro de oro, ¿no? Entonces, ya están en fiesta, están celebrando la festividad, están gozándose. Lo mismo pasó con los israelitas en la época de Jeroboam. Y entonces él, imagínense el rey ya con la investidura, los sacerdotes que él puso, todo solemne, se sube al altar y lleva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Su sacrificio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los sistemas? Lo mismo. Igual acá dicen a el Palazzo, dice, el ogro, se le ocurrió poner sus fechas y empezar ahí a manosear y cambiar y ya sabe qué locuras hacen, ¿verdad? Ahí está. Y no es ahí, es en todos lados, ¿no? Y ya traen así como el virus, dicen por ahí, de la apostasía, ¿no? Entonces, dice por acá Blanca, peor que el corazón de pollo, dice, le queda pequeño, dice. Sí, fue demasiado ligero. ¿Qué es lo que pasa más adelante? Viene el profeta Ido de Judá. Vean, aquí vamos al capítulo 13 rápidamente. He aquí un varón de Elohim, por palabra del Eterno, vino a Judá, a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, ahí va, aquel clamó contra el altar por palabra del Eterno y dijo, altar, altar, así ha dicho el Eterno, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Esa es una de las cosas impresionantes. Josías era un rey que iba a reinar en Judá muchos años después.
Aquel que iba a comenzar desde muy chiquito, pues nada más y nada menos que el nieto de Manasés, hijo de Amón, ¿verdad? Antes del exilio babilónico. No, estamos hablando de más de, ¿qué estamos hablando? Está en el año 900, imagínense, casi 300 años, esta profecía. Eso es de lo más relevante, ¿verdad? Porque, por cierto, en la película esta, ¿verdad? De Josías, dice que viene y le leen, y mira, esto es lo que dijo un profeta de la época de Judá, de la época de Jeroboam, que tú ibas a reinar. Y dices, asombro, y ¿cómo? Mi nombre estaba escrito ahí, sí, ahí estaba tu nombre escrito. Impresionante, ¿no? Bueno, Josías, el cual va a sacrificar, dice, sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día, ese día que le estaba dando la profecía, dio una señal diciendo, esta es la señal que el Eterno ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Elohim que había clamado contra el altar de Betel, fíjense nada más, en vez de postrarse y decir, perdón, ten misericordia, ya cámbiame y todo eso, dice, extendió su mano desde el altar y dijo, agarren a ese traidor, ¿verdad? Préndanle, órale. ¿Y qué dice? Que la mano que él había extendido en contra del profeta se le secó y no la pudo enderezar. Fíjense nada más. Imagínense nada más la impresión, ¿no? Y aquí va otra de las cosas tremendas de este hombre, que es la necedad extrema, ¿no? Viene un profeta y le dice lo que está haciendo mal, y él en vez de arrepentirse y en vez de hacer teshuvá y postrarse, lo señala para que lo agarren y quién sabe qué le iban a hacer al pobre profeta, pero el Eterno le manda este mensaje, le seca la mano. Imagínense la impresión. O sea, cualquiera pudo haber dicho, eso es del Eterno. O sea, no puedo estar peleando contra el Eterno. ¿Y qué pasa? El altar se rompe y se derrama la ceniza del altar, como lo estaba diciendo el profeta, conforme a la señal que el varón había dicho. Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Elohim, te pido que ruegues ante la presencia del Eterno, ¿qué dice? Tú, Elohim. Fíjense, en vez de que diga del Eterno Eloheinu, nuestro poderoso, dice del tuyo. Dice, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Elohim oró al Eterno y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. ¿A poco no es suficiente para decir, ¿sabes qué? Esa es una señal, tengo que echar para atrás todas mis intenciones macabras, ¿no? Era suficiente una señal para decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo mal. Es puro orgullo, como dice aquí Sandra Viera. Orgullo puro, orgullo de oro, así, ¿verdad? Fino. De veras, o sea, es una cosa que tú dices, bueno, ya cometí este error, ya cometí el otro, ya caí estas veces, ya pasó todo esto. Y todavía esto, ponerte tan necio, ya ya aquí no tiene solución. Básicamente este era un ¿cómo le llaman? Sí, no, pero aparte necio, cuando se les habla a los enfermos que están en etapa terminal, ¿cómo se les llama? No, un en estado terminal, pues, desahuciado espiritual, ¿no? Desahuciado espiritual, o sea, este cuate ya de plano, nada le va a hacer cambiar, ya está decidido a hacer el mal, endurecido totalmente, ¿no? O sea, oye, se seca la mano, y yo me asusto, tú dices, ay, ¿sabes qué? Esta es una llamada de atención tremenda, ¿no? Algo te shubá y a cambiar las cosas, ¿no? O sea, no, la necedad, desahuciados, gracias. El rey dijo al varón de Elohim, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Y aquí lo quiere como sobornar, ¿no? Así como que ven, quizá cambiamos las cosas y a lo mejor te convenzo y me libras de este mal, ¿no? A lo mejor haber pensado Jeroboam. Este profeta ya sabía lo que estaba pasando y lo que hace es, ¿sabes qué? Dice, no, aunque me des la mitad de tu casa, dice, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. Dice. Ese lugar significa, ya está bajo la idolatría, ya está bajo la maldición. En este lugar no voy a comer pan, me tengo que ir. Bueno, no voy a leer toda la historia de este hombre, pero este hombre lamentablemente cayó. En esta primera intención no cayó, él va y se regresa por otro lugar, como el Eterno le dice, después se encuentra un profeta ya anciano, sí lo hace caer, le da comida, él recibe,
lo engaña, dice que era profecía del Eterno, y finalmente el hombre comete una desobediencia, come en territorios del reino del norte, y un león dice que en el camino de regreso se le aparece y lo mata, y ya después este profeta que lo engaña va a tomar su cuerpo y finalmente lo sepulta, ¿no? Bueno, nada más para ahorrar un poquito de tiempo, porque vámonos a lo más importante. Y bueno, al final dice, y esto fue causa de pecado la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Y esto lo vamos a ver acá en el capítulo 14. ¿Okay? Vamos al capítulo 14 para irnos al desenlace. Viene el profeta Ahías, ahora sí, al que nunca jamás Jeroboam parece que consultó después de que le dijo te vas a quedar con el reino del norte. Viene contra él y le va a decir hasta lo que se va a morir. Igual como hablamos ayer, ¿no? Lamentablemente, como les digo, en el libro de los Reyes lo único que vemos es, aquí no está tanto sus aplausos por lo bueno que fue como siervo de Salomón y todo lo que hizo y todo lo que pudo haber hecho en su vida terrenal. Al final es el Eterno el que califica, y él va a calificar solamente, y eso que nos quede a todos retumbando en el oído hasta que el Eterno nos llame, lo único que él se va a fijar de nuestras vidas al final de nuestras vidas es ¿qué hiciste con tu vida delante de mí? Con las responsabilidades que te di, con tu vida, con tu tiempo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con las cosas que a mí me interesan. Porque si tú le llegas con títulos y que fui, que hice y que tengo y que me gané el mundo entero, no le interesa absolutamente nada. Como Yeshua ya lo dijo en su momento, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si va a perder su alma? Y esto es lo que le va a recordar finalmente el profeta Ahías a Jeroboam, ¿verdad? Y dice que viene, y que por cierto hay una maldición en su vida, ¿verdad? Viene su hijo enfermo, y dice, en aquel tiempo, vamos al capítulo 14, primera de Reyes, verso 1, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, vean lo que le dice a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Shiloh, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Shiloh era la ciudad, por cierto, de Efraín, donde estaba el santuario al principio. Ya no estaba, pero ahí estaba el profeta. Lo más interesante es de que Jeroboam sabía que estaba ahí, el profeta Ahías, y no fue él. Otra vez, no fue él. O sea, el orgullo, el miedo, la incapacidad, la falta de fe, la falta de espiritualidad. O sea, evidentemente sabía que le iba a leer la cartilla, pero pues manda a la mujer. Pero lo que yo estoy viendo aquí es de que no le perdió la pista, sabía dónde podía encontrar al profeta Ahías, sabía que estaba ahí, sabía que tenía que consultar y no lo hace nunca. Solamente se queda con lo que nace de su corazón y solamente se queda con los consejos de sus amigos también, ¿verdad? Paganos todos. Dice, porque ahí está el profeta Ahías, el que me dijo que yo iba a ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Shiloh, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez, ya estaba ciego. Mas el Eterno había dicho a Ahías, vean, le había revelado, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así le vas a responder, así y así. Pues cuando ella viene, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam. O sea, ella acá como que no me va a conocer nadie, ¿verdad? Imagínense nada más la voz. Ya sabe quién soy, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, te finges ser otra. Casi le dice, mujer mentirosa, ¿verdad? He aquí, dice, yo soy enviado a ti con revelación, ¿qué dice? Dura, fuerte. Yo no sé cómo dicen otras versiones, ¿verdad? Malas noticias para ti, dicen otras versiones. Con revelación dura, malas noticias, un duro mensaje. O sea, es una cosa que yo creo que nadie... Por eso no quería ir Jeroboam. O sea, Jeroboam era tan miedoso, era un tipo tan cobarde,
Era alguien que no quería enfrentar al Eterno. ¿Por qué? Porque pues tenía una vida totalmente... Y es lo que pasa a veces en el mundo, ¿verdad? Lo que no quieren mejor es saber lo que el Eterno dice de sus vidas. Mejor no pregunto, mejor no indago, mejor que no me digan, mejor yo, en mi corazón yo sé lo que tengo que hacer. Y lo que hace la gente es, mejor no abro la Biblia, mejor no escucho, mejor no pongo atención. Se queda con, así estoy bien, gracias. Por eso cuando se acercan a la gente y le empiezas a hablar de la palabra, de la verdad, dicen, no, gracias, a mí no te metas conmigo. Y salen con sus dichos, ¿verdad? De que en el fútbol, en la política, en la religión, dice, no se puede, así que cada quien con lo suyo. Y eso hace el mundo allá afuera, no quiere escuchar la verdad. Como dijo Yohanan, el hombre prefirió las tinieblas para que no, sus pecados no sean revelados, ¿verdad? En vez de la luz, en vez de al Mesías. Bueno, verso 7, y vean lo que le dice, ve y di a Jeroboam, ahí está, porque obviamente pues no le va a decir a ella, sino le dice, ve y dile a tu marido, así dijo el Eterno Elohim de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo. Ahí está, el primer reclamo es, yo te lo di, pero tú no has sido como David, que guardó mis mandamientos, anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Vean, ¿qué significa esto? Nunca me consultaste, me diste la espalda, te fuiste a los Baales, te fuiste a pedir consejo también a los paganos, elegiste, no me consultaste. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Qué cosa más fuerte. Por eso a veces les digo, y es que no soy yo, no son las personas, no es ni siquiera el profeta, las palabras del Eterno son fuertes. Hay gente que se espanta, hay gente que dice, ay, ese hermano, que falta de misericordia, que quién sabe qué, que no tiene tacto, que quién sabe cuánto. Es que ni siquiera es uno. Vean las palabras tan fuertes. O sea, es el Eterno el que está confrontando al hombre perverso, a las iniquidades, a la maldad. El Eterno no viene con que, ay, Jeroboam, mira, perdóname, ¿verdad? Pero te estás portando malito, ¿verdad? ¿Qué te parece si vamos a jugar? Nada de esas cosas. Él llega y, ¿sabes qué? Caíste en la desgracia. Traigo un mal sobre toda tu casa, sobre todos los hombres. Voy a barrer tu descendencia como se barre la caca de las vacas. Es lo que dice aquí, ¿no? El estiércol, bueno, aquí, ¿verdad? Como se barre la caca de las vacas y la amontonan por allá y vámonos. Inservible. Bueno, hoy hasta le sacan provecho, ¿verdad? La caca de las vacas. La hacen como abono, ¿no? Pero la expresión aquí pues es, ¿sabes qué? Eres una basura. O sea, tú y tu descendencia son una cosa abominable, despreciable. ¡Qué fuerte! Dice, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Porque el Eterno lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, le dice a la mujer. Y al poner tu pie en la ciudad, se va a morir ese hijo tuyo. Y todo Israel lo va a endechar. Y le enterrarán porque de los de Jeroboam, solo él será sepultado. Por cuanto se han hallado en él alguna cosa buena delante del Eterno Elohim de Israel en la casa de Jeroboam. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena, nada más por eso, en él, el único sepultado. De ahí en más, todos como basura. El Eterno levantará, y vean lo que es el 14, el Eterno levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. El Eterno sacudirá, y vean en el 15, el Eterno sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los va a esparcir más allá del Éufrates.
por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando al Eterno. Esta profecía no es otra cosa que la escena del asedio asirio y el exilio del reino del norte. Más allá del Éufrates se los llevaron. Fueron arrancados de su tierra. O sea, imagínense nada más, hablaba una profecía que se cumplió en el 722, era aproximadamente el 900, ¿no? Que son 222 años. 222 años. No solamente a Jeroboam y su descendencia, su familia, o sea, iban a cargar, porque por otro lado, tú piensas, a ver, tú dices, bueno, a lo mejor el rey era de veras todo esto, pero ni siquiera alguien de su familia, ni siquiera la mujer, le daba, aunque sean unas cachetadas para decir, despierta, eres el rey, tienes que cambiar tu forma de ser. O sea, ni siquiera ella secundaba sus malas acciones. Sus hijos secundaban sus malas acciones. Su gente secundaba sus malas acciones, su idolatría, todo. Era todo un festín de idolatría. Y por eso el Eterno es muy duro con él, lamentablemente. Y eso es lo que les dije al principio. De nada le sirvieron todas sus cualidades, características y menciones honoríficas como siervo de Salomón en su momento, cuando a la hora de tomar el cargo que el Eterno le da, es un fracaso, es un desastre de hombre. Jeroboam es el hombre que representa todas las desviaciones en todos los sistemas religiosos. Y Jeroboam es el hombre que tiene que estar tan más alejado de la vida de cada uno de nosotros como varones. También las mujeres aprenden, y los jóvenes y los niños que van creciendo, ¿verdad? Porque lo único que tenemos que ver en este hombre es las cosas que él hizo para correr lejos de todas ellas, evitarlas. Es decir, si en el primer momento crees, ¿verdad?, que estás en una situación difícil, cualquiera que sea, o incluso a veces no tan difícil, necesitas consultar al Eterno. Necesitas buscar en su palabra, necesitas apoyarte en Él. Necesitas buscarle en oración, en ruego y en ayuno si es necesario, en las palabras de Yeshua. Nada de que, ay, me da miedo y tengo que ir a buscar ayuda con el vecino, con el familiar, con el gobierno, en el mundo, a ver al banco, a yo que sé, nada. Porque en el momento que haces eso, estás quitándole la provisión y el poder al Eterno. Jeroboam es el hombre que arrastró a toda su familia a la calamidad. Jeroboam es el hombre que, con todo el conocimiento de las festividades y todo lo que tenía que ser, no solamente el pueblo de Israel, su propia familia, prefirió desviarlos con tal de tenerlos bajo su poder. Como pusieron por acá, el poder corrompe. A ver, ¿qué es lo más importante? Dice toda la escritura. Es más, Samuel se lo dijo a Saúl. Es más importante la obediencia antes que muchos sacrificios. Porque Saúl se desesperó, no llega Samuel, ¿qué hacemos? Están los enemigos, vamos a sacrificar de una vez. Hizo el sacrificio. Tenía que esperar a Samuel. Y cuando llega Samuel y lo ve, le dice, has hecho locamente. Esto lo tiene que hacer solamente el ministro y solamente los levitas. ¿Cómo es posible que tú te adelantes? ¿Y qué es lo que hace? Se adelanta. Y Jeroboam es el tipo de hombre que se adelanta por sus emociones, por sus sentimientos, por sus corazonadas, creyendo que está bien antes de seguir en la línea que el Eterno ha puesto, ¿no? Los mandamientos, básicamente los mandamientos. Jeroboam es el hombre que no tuvo desde el primer momento tampoco la humildad de buscar la palabra del Eterno en el profeta, de consultarlo, de saber qué hacer, sino que se dejó llevar por su corazón perverso. Mentiroso, a lo mejor no era un hombre malo. Y miren qué interesante, no se necesita ser malo para ser un rebelde. No se necesita ser malo para ser un rebelde. El hecho nada más de que sea un desconfiado del Eterno, un temeroso y un descuidado es suficiente para cometer las peores atrocidades que un hombre malo. Todavía un hombre malo va y asesina y es un delincuente, ¿no? Pero este llevó a todo Israel a la calamidad.
Porque si algo vemos en el reino del norte, por cierto, hablando del reino del norte, que ya en su momento hablamos un poco de los reyes de Israel, de los reyes del norte, pero si algo vemos en el reino del norte, es que solamente hubo un rey llamado Jehú, a la mitad básicamente del reino, 800 y pico, que hizo lo bueno, 841. De ahí en más, desde Jeroboam I hasta el rey Oseas del reino del norte, todos hicieron lo malo, todos. No hay ni siquiera uno que haya hecho lo regular, ¿no? Porque en la Biblia no hay regular, ¿verdad? Obviamente hay o hizo lo bueno o hizo lo malo. Pero de ahí en más, todos hicieron lo malo, fuera del rey Jehú, porque hubo un rey llamado Jehú, aparte del profeta Jehú. Y evidentemente algo que tenemos que rescatar aquí también es de que tú si quieres, haz lo que quieras delante del Eterno y piérdete si quieres. Pero lo que sí nunca debes de hacer es de que tus decisiones y tus locuras que decidas, no tienes por qué hacerlas que las sufran los tuyos, los que te rodean, tus hijos, tus parientes, la gente que te ve afuera. Tú haz con tu vida si quieres un desastre, pero aléjate antes de que crean que lo que haces tienen que hacerlo los demás. Y esa es una cosa que nos enseña Jeroboam. Porque Jeroboam, todo lo contrario, todo lo que hizo es hacerlo en medio de los suyos. ¿Ah? Y esto es algo grave porque no solamente, todavía dijera su familia, pues órale, ¿verdad? Pero todo Israel. Hace tiempo yo les comentaba, por cierto, hablando de esta confusión de Efraín, que hay un supuesto maestro de Biblia, ¿verdad? Ahí muy ya afamado y que por aquí y por allá. Y como muchos ejemplos, yo nada más lo pongo ejemplo, pero hay muchos movimientos así. Que hace tiempo, ya hace varios años, cuando hablábamos sobre qué es lo que esperamos, cuál es nuestra esperanza en el futuro, se le planteó esto, ¿no? Porque este personaje es pro-israelí, pro-sionismo, que el asunto, ¿verdad?, de Judá, que el reino y que el hermano mayor y todas estas cosas. Y lo que él decía es de que, yo le decía, a ver, pero la Biblia también habla de una esperanza celestial, una esperanza sobrenatural, en una segunda venida majestuosa, para ser llevados delante del Padre. Y él decía, sí, también la creo, pero yo me abalanzo más, dice, a que la redención va a ser por medio del Estado de Israel, decía. Dice nada más. Dice, yo le voy un 70% a que más bien la redención va a ser por medio del Estado de Israel. La tierra, el Estado, el Negev, ya saben, toda la faramalla del movimiento efraimita. Y una cosa que yo me quedé pensando desde entonces es válido que un hombre diga, ¿sabes qué? Yo no creo tanto en la esperanza celestial, yo creo más en la terrenal. ¿Está bien? Pero aquí el problema es cuando tú lo estableces como una verdad, se lo haces creer a tu familia y se lo haces creer a un montón de gente. Y te lo estableces como si fuera eso la verdad bíblica. Entonces, si tú quieres, cree todo lo que tú quieras y espera a quien tú quieras, pero otra cosa es de que les persuadas a la gente a decirles que la esperanza está en el sionismo, en el Estado de Israel, en el actual Estado israelí asesino y todo lo demás, y todo eso, ¿verdad? Y ya que se las arregle, pero otra cosa es toda la gente que está creyendo esta gran mentira. Y entonces eso es grave, igual como otros movimientos y otras personas. Aquí ya pusieron, ¿verdad? Ya lo delataron, ¿verdad? En el chat. Porque esta persona yo la conocí. En el momento que supimos y empezamos a compartirles, es que, ¿sabes qué? La enseñanza del Mesías y la promesa del Mesías va por otro camino. Y obviamente como estas personas tienen todo su material basado en esa mentira efraimita, igual como Jeroboam, se enorgullecen, su corazón se vuelve duro y obviamente imagínense cómo tirar a la basura todo lo que ya hicieron. No pueden. Entonces necesitan seguir sosteniendo la mentira y sobre todo seguir con tanta gente que les alimenta y que los tiene como reyes también, por cierto, ¿no? Que eso es lo peor de todo, ¿no? Caen en el mismo sistema cristiano en donde se vuelven unos lobos rapaces, ¿no? Es decir, todos tenemos al final cierta responsabilidad delante de quien estamos
qué hacemos y por qué lo hacemos. Y además, cómo vamos a influenciar en nuestro alrededor, a los que nos rodean y sobre todo, bajo mi responsabilidad, por ejemplo, que yo soy frente de este micrófono, ahí todo se queda ahí grabado, qué es lo que yo voy a decir y cómo va a trascender, ¿verdad? Porque yo puedo ser también un instrumento de caída, de pecado, de desviación. El Eterno me libre, ¿no? Y por eso, analizando esto, obviamente, pues lo único que tiene que ser uno es ser sincero y decir, ¿sabes qué? El camino del Eterno está descubierto, no es ningún misterio, ahí está la realidad, ahí está la historia, ahí está la verdad, ahí está el Mesías, ahí están sus palabras, ahí está la promesa celestial, ahí están sus instrucciones, ahí está lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que esperar, punto. Que no haya nada de mi cosecha, sino que todo sea indicaciones tanto del Eterno en su instrucción como del mismo Mesías en sus palabras. De hecho, por eso hicimos esa serie que ustedes tienen ahí, la de Yeshua, el profeta al cual oír, porque nos quisimos concentrar en lo que realmente enseña el Mesías, ¿no? Por ejemplo, una de estas cosas que enseña esa escuela que les digo es sobre el profeta Elías, que aunque Juan el Bautista fue alguien como no lo aceptaron, dicen ellos, pues esperan a otro. Imagínense nada más. Y Yeshua dice claramente, pues este es el profeta que habían, este es el Elías que habría de venir. El que tenga oídos para oiga, el que no lo quiera aceptar es su problema, casi dice. Otra de las cosas, por ejemplo, que dicen, ¿verdad?, sobre el reino, que esperan un reino futuro. Y Yeshua dice, aquí el reino ya está entre vosotros. Y el reino es volverse al Todopoderoso. Y así hay un montón de cosas, por ejemplo, que están allá afuera enseñándose. Ya ni se diga catolicismo y toda la cristiandad. Todavía ahora en el movimiento de raíces hebreas, mucho judaísmo, mucho dispensacionalismo, mucho paranoia, terror y muchas cosas de estas. De esta forma, tenemos que aprender mucho de este hombre, ¿verdad? Y sobre todo aprender para no caer en todo eso, ¿no? Voy a terminar de leer esta parte. Dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. ¿Vean? Ha hecho pecar a Israel. Una de las cosas, por cierto, que hemos comentado nosotros ya hace como 10 años, fíjense, importante, para no hacer pecar a las personas que nos escuchan y que creen, hace ya muchos años empezamos a decir, por ejemplo, sobre la fiesta de Purim. Y empezamos a decir, ¿saben qué? Primeramente no es mandamiento, no es del Eterno, no tiene nada que ver, y además históricamente y mitológicamente es cuestión idolátrica. No lo celebren, no lo celebremos, no lo hagamos. Qué interesante, porque esta persona que les comentaba, y otras más, tanto unas fiestas como las otras, paganas, han hecho a la gente pecar con, por ejemplo, el asunto de Purim, el libro de Ishtar, dándole culto a la reina del cielo, a Ishtar, dándole el culto a Mardoqueo. Entonces, es tan evidente esto hoy día, pero aún así insisten en la necedad de seguir celebrándole a los Baales y a las Ishtar, imagínense nada más. Y eso es algo que hizo Jeroboam, fíjense nada más. El cual pecó y ha hecho pecar a Israel, dice. Qué tremendo. Bueno, 17, entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa del niño, murió. Y la enterraron y lo enterraron y lo endechó Israel conforme a la palabra del Eterno, el cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo, cómo reinó, todo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años apenas. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo, el cual murió también enseguida. Y después, de hecho, después el hijo que le sigue hace guerra contra Judá, es cuando pierden y vienen más desastres. En fin, hay muchas cosas que hablar de este hombre, pero las cosas importantes pues son estas. Número uno, entonces, su falta de búsqueda del Eterno, su influencia de sus corazonadas, sus emociones, y pues finalmente su falta de temor, optando por ídolos, por desviaciones que le llevaron al final a la desgracia a su familia y a un reino que el Eterno se lo dijo: si tú haces como mi siervo. Imagínense nada más, ya empezaron los del
Estos cuates de la electricidad, a ver si no se corta. Bueno, voy a terminar con esto. El Eterno le dijo a Jeroboam por medio del profeta Ahías: si tú andas como mi siervo, tú y tu descendencia van a recibir el reino. Así, desde ahí, si hubiera hecho él lo correcto, la historia de Israel hubiera sido otra, ¿no? Sabemos evidentemente que el pecado está ahí y que lo que ocurrió fue todo lo contrario. Así que él decidió por el mal. Finalmente, enseñanza, lo que hemos ya aprendido. El Eterno pone en nuestras manos, en nuestras vidas, responsabilidades y y aunque podríamos decir, ahí está David, imitemos a David, ya sabemos que él cometió errores, pero hoy día nada como decir, ahí está el Mesías. Ahí está el Mesías, sigamos las pisadas del Mesías, la enseñanza del Mesías, para no cometer errores. Si crees que te falta sabiduría, bueno, ¿qué dice la Escritura? Pídele al Eterno, pídele al Eterno. Te falta instrucción, conocimiento que no sabes, pues ponte a leer, ponte a estudiar, ponte a analizar. Si te falta cualquier cosa que te falta porque quieres, porque la realidad es de que tenemos al alcance todo. Y nada como ser esforzados y dedicados, no en las cosas del mundo. Otra vez, el Eterno no te va a pedir tus títulos honoríficos, ¿verdad? Y todos tus aciertos en la tierra y en el mundo. Él te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿hiciste lo bueno o hiciste lo malo? ¿Qué? Según su instrucción y según lo que fuimos enseñados por medio de Yeshua. Bueno, pues así, ahí sí está. Así quedamos con Jeroboam, este primer rey de Israel, primero comenzando muy mal. Así que con esto concluimos en la vida de Jeroboam.